Stefanos Tsitsipas' backhand is a dream shot, isn't it? Let me help you understand his motion better and highlight what makes it really special. Stefanos starts by setting his left foot, then he places his right foot in front with a very strong base. Stefanos prepares with his arm bent and then he stretches it out, and that helps him generate extra speed. He does this by pulling his racket with his left arm, first to the back, then upwards, and then towards his chest. Notice that by pulling his racket, he naturally turns his shoulders. And he can manage to do that because his dominant eye is the right one. After he hits the ball, his eye stays where he made contact. And this allows him to be very stable and very precise. Here we clearly see the role of the hand in generating spin. The racket head at impact is perpendicular to the ground, and then the racket head goes upwards to grip the ball and create spin. If you want to hit a 100 backhand like Stefanos Tsitsipas, here are the things you need to focus on. First, have a strong base. Second, pull your racket head in preparation, keeping your arm bent. Then, stretch it out. When you hit the ball, keep your eyes at contact point. And at the end, use your wrist to grip the ball and create spin. So now it's your turn to play. And please send me your videos. ¿Estás soñando con tener un revés como Tsitsipas? El secreto está aquí. Así es como lo hace. Aquí Patrick Mouratoglou nos enseñará a tener un revés como el que tiene Tsitsipas. Algo curioso que podría decir de Patrick Mouratoglou es que hace mucho tiempo le preguntaron en qué se parece y se diferencian sus jóvenes estrellas entre estos Tsitsipas con su máxima estrella, por así decirlo, Serena Williams. El superentrenador lo dejó claro al responder que comparar a estos jóvenes con Serena fue muy difícil. Patrick dijo que lo único que quiere en sus jugadores es la mentalidad de un campeón, al calificar la mentalidad de su jugador de campeones. Patrick dijo que siempre hay cosas en común entre aquellos que tienen la mentalidad de ser los mejores. Dijo, todos los campeones tienen una mentalidad especial y tienen cosas en común. Tienen esta increíble ambición, tienen una creencia fuerte y profunda en sí mismos. Nunca están satisfechos con lo que hacen. Creer en ti mismo es la clave de ser el mejor. No solo exige un trabajo duro e insondable, sino también creer en ti mismo como el mejor. Esta mentalidad es esencial para que los jugadores tengan éxito en el penúltimo nivel.